Bueno, entonces buenas tardes, jóvenes. Vamos a arrancar con el capítulo 3. Ojalá me aguante la garganta porque anda fallando un poco. Entonces, el capítulo 3 lleva por título Estática de la partícula. Recibe el nombre de estática de la partícula porque en este capítulo nosotros a todos los cuerpos los vamos a considerar como si se tratara de una partícula. Es decir, no nos interesa el tamaño, no nos interesa la forma. Puede ser una esfera, puede ser un bloque, puede ser un auto, un avión, no importa. ¿Ya? Entonces, todos los cuerpos los vamos a considerar como una partícula. Les dije que silencien su micrófono, si no yo les voy a retirar de la clase, ¿ya? Es que si no me arruina la grabación, que es para ustedes, ¿no ven? Bueno, entonces les decía, sin importar forma, tamaño o del tipo de cuerpo que se trate, nosotros siempre lo vamos a considerar como si fuera una partícula que está en equilibrio, ¿ya? Por lo tanto, definimos a la estática como parte de la mecánica o parte de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, cuando los cuerpos se encuentran en reposo o cuando tienen movimiento con velocidad constante. ¿Ya? Vamos a repasar ahora lo que hemos visto en el capítulo 2. En el capítulo 2 nosotros hemos visto vectores, ¿no? Y habíamos dado ejemplos de diferentes vectores, entre ellos la fuerza. Por lo tanto, para nosotros la fuerza es un vector porque aparte de tener una magnitud, tiene que tener una dirección y un sentido. Vamos a ver algunos tipos de fuerzas que se presentan en la naturaleza. Si nosotros empujamos o jalamos una puerta o si empujamos una pared, así no se mueva la pared, estamos ejerciendo una fuerza. Si nosotros tenemos un resorte, lo colgamos al resorte, es decir, lo sujetamos de la parte superior y en la parte inferior colgamos un bloque, el resorte se estira. Cuando un resorte se estira, actúa una fuerza interna que trata de llevar al resorte a su longitud original. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza elástica o fuerza recuperadora. Ahora, también cuando nosotros tenemos líquidos o gases encerrados en el interior de un recipiente, también debido al movimiento de las moléculas se producen fuerzas internas, ¿ya? En este ejemplo tenemos nosotros aire comprimido en el interior de un compresor. O sea, un compresor se utiliza para comprimir el aire o para almacenar aire comprimido y ser utilizado después en diferentes actividades. Lo podemos utilizar para llenar, bueno, para inflar las llantas de un automóvil, podemos utilizar para soldar, para pintar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el aire comprimido ejerce fuerza sobre las paredes internas del recipiente que lo contiene. Y hay otras fuerzas que son muy grandes. Por ejemplo, si nosotros queremos mover un tren de vagones, no lo vamos a hacer empujando con las manos, ¿no? Entonces, la locomotora, o sea, tiene un motor de una elevada capacidad, ¿ya? De tal manera que ejerce una fuerza muy grande al jalar o al empujar los vagones. Hay otras fuerzas como las fuerzas eléctricas, las fuerzas magnéticas, las fuerzas electrostáticas, etcétera, etcétera. Y como así también tenemos la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra que ejerce sobre todos los cuerpos. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos los cuerpos que se encuentran en la superficie o muy cercana a la superficie de la Tierra. Esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos recibe el nombre de peso de los cuerpos, ¿ya? Entonces, si un cuerpo pesa 20 newtons, es porque la Tierra lo está atrayendo con una fuerza de 20 newtons. Vamos a repasar ahora. ¿Por qué me dio de Ya 2 horas a veces. No es lo mismo. Hoy día, la mañana. El micrófono, estoy grabando la clase, por favor, le voy a retirar. Que no puede ser que se pongan a charlar, no, si no salgan, ¿para qué entran? ¿No ven? Si están
arruinando la grabación y no están dejando a los compañeros que escuchen, ¿ya? Bueno, entonces les decía que vamos a seguir repasando lo que hemos visto en el capítulo 2. En el capítulo 2 habíamos visto el método de la composición y descomposición de vectores. Entonces ahora ese método también se lo utiliza para descomponer fuerzas que representamos en un eje de coordenadas X y Y, ¿ya? Entonces, si nosotros aquí tenemos un bloque o una caja sobre una superficie horizontal, yo lo aplico dos fuerzas, una fuerza F1 y una fuerza F2. Si yo sustituyo estas dos fuerzas por una sola que recibe el nombre de resultante, el efecto que causa una fuerza resultante es el mismo efecto que causan 2, 3, 4 o más fuerzas juntas, ¿no ven? Entonces, si nosotros tenemos ahora varias fuerzas representadas en un eje de coordenadas X, ¿ya? O si tenemos una sola fuerza, sabemos que cada fuerza tiene siempre dos componentes. Una componente en la dirección X y otra componente en la dirección Y. En el caso particular de que sea una sola fuerza, la componente Fx será igual a F coseno de tita y la componente Fy será igual a F seno de tita, ¿no? Y la magnitud de la fuerza lo determinamos con el teorema de Pitágoras, que será igual a raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y para calcular el ángulo aplicamos la tangente. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces la tangente tita es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o Fy sobre Fx. Y cuando tenemos varias fuerzas, como por ejemplo el problema 2.1 del práctico, que se resuelve por el método de las componentes. Entonces, en ese caso, encontramos las componentes de todas las fuerzas, tanto en la dirección X como en la dirección Y, luego la resultante en la dirección X, la resultante en la dirección y la magnitud de la fuerza resultante también lo calculamos con Pitágoras, que será igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y el ángulo que forma la fuerza resultante con el eje X positivo, también lo determinamos aplicando la tangente. Tangente tita será sumatoria de Fy sobre sumatoria de Fx. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar a definir una nueva magnitud física vectorial que recibe el nombre de momento o torque de una fuerza. Nosotros lo vamos a llamar torque de una fuerza, ¿ya? Entonces, el torque es una magnitud vectorial, es un vector que lo vamos a representar con la letra griega tau, ¿ya? Ahora, este vector resulta de un producto vectorial de dos vectores. Si nosotros multiplicamos vectorialmente el vector fuerza por el vector posición, aquí estamos representando con F la fuerza y con R el vector posición. En algunos textos, en algunos libros también recibe el nombre de radiovector, ¿ya? O vector posición. Ahora, las unidades del torque son unidades de fuerza por unidades de longitud. Entonces, puede ser newton por metro, kilogramo fuerza por metro, puede ser libra fuerza por pie, puede ser kilogramo por centímetro, etc. Siempre tiene que tener las unidades de fuerza por unidades de longitud. Ahora, nosotros sabemos que el producto vectorial de dos vectores siempre nos da otro vector. Y si los dos vectores F y R se encuentran sobre el mismo plano, el nuevo vector tau tiene que ser siempre perpendicular al plano que forma F y R. Ahora, ¿pero qué es el torque? ¿Ya? El torque se debe a la acción de una fuerza por una distancia respecto a un eje de giro. ¿Y cuál es el efecto que produce un torque? Un torque produce rotación, ¿ya? Es decir, que si nosotros aplicamos un torque a un cuerpo, ese cuerpo puede girar, ya sea en el sentido de las agujas del reloj o ya sea en el sentido contrario. Entonces, una fuerza multiplicada por R, por un vector posición, nos va a dar un torque, y ese torque produce rotación de un cuerpo, ¿ya? Ahora, el efecto que produce ese torque depende mucho de la aplicación de la fuerza, depende del punto de aplicación de la fuerza. Nosotros todos en la casa tenemos una puerta, ¿no? De entrada, puerta de la calle,
o en nuestro cuarto tenemos una puerta. Entonces, esa puerta gira cuando nosotros lo abrimos o cuando lo cerramos, ¿ya? Entonces, gira en el sentido de las agujas del reloj o gira en sentido contrario, ¿ya? ¿Y gira por qué? Porque la puerta está sujetada por unas bisagras aquí al marco de la puerta. Entonces, esas bisagras reciben el nombre de eje de giro. Entonces, la puerta puede girar alrededor de ese eje. Puede tener 2 bisagras o 3 bisagras, ¿ya? Pero constituye un solo eje. Entonces, si nosotros aplicamos una fuerza muy cercana a la bisagra, piensen, si yo lo aplico a una distancia R1, probablemente la puerta no se abra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el efecto de rotación va a ser muy pequeño. Pero si nosotros aplicamos la misma fuerza en el extremo de la puerta o donde está la chapa, la puerta se va a abrir con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la rotación que produzca esta fuerza ahora va a ser mucho mayor que la fuerza aplicada en R1. Entonces, ¿de qué va a depender el torque? El torque depende de esta distancia R, ¿ya? Es decir, depende del vector posición. Y el vector posición en este caso es la distancia desde el eje de giro, desde la bisagra, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Como la fuerza que aplicamos aquí en la chapa tiene mayor vector posición o mayor distancia, R2 es mucho mayor que R1. Entonces el efecto va a ser mayor y la rotación va a ser mucho mayor, ¿ya? Veamos ahora otro ejemplo. Consideramos un cuerpo de forma arbitraria. Aquí tengo un cuerpo de forma de un dedo, ¿no? Entonces, este cuerpo es plano y nosotros lo colocamos encima de una mesa horizontal. Y por este punto O hacemos pasar un eje, de tal manera que este cuerpo puede girar en el sentido contrario de las agujas o en el sentido de las agujas. Si nosotros aplicamos una fuerza F1 en el punto A, este cuerpo va a girar en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero si nosotros aplicamos una fuerza F2 en el punto B, este cuerpo va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, nosotros tenemos que trazar una línea de acción a cada fuerza. Una línea de acción no es nada más que la línea que lo contiene a la fuerza. Entonces, aquí a la fuerza F1, esta línea segmentada recibe el nombre de línea de acción de F1. Y esta otra línea segmentada que lo contiene aquí a la fuerza F2 recibe el nombre de línea de acción de la fuerza F2. Ahora, la distancia D1 y la distancia D2 reciben el nombre de brazo de palanca. Entonces, esta distancia D1, fíjense, es la distancia perpendicular de la línea de acción de F1 al punto o al eje de giro. La distancia D2 también es la distancia perpendicular medida desde la línea de acción de F2 hasta el punto o hasta el eje de giro. ¿Ven? Entonces, acuérdense que siempre el brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción al eje. ¿Qué significa eso? De que esta distancia siempre debe formar un ángulo de 90 grados con la línea de acción de la fuerza. Ahora, en forma arbitraria, se asume el siguiente convenio de signos, ¿ya? Si la fuerza hace girar en el sentido contrario de las agujas del reloj a un cuerpo, se dice que ese torque es positivo, ¿ya? Si la fuerza hace girar al cuerpo en el sentido de las agujas del reloj, se dice que esa fuerza produce un torque negativo. Por eso F1 multiplicado por D1 nos da un torque positivo, ¿ya? No es necesario colocar el signo más cuando es positivo. Pero la fuerza F2 multiplicada por D2 produce un torque negativo. Tenemos que colocarlo, hay el signo menos, ¿ya? Entonces, un torque negativo es cuando el cuerpo está girando en el sentido de las agujas del reloj, ¿ya? Ahora, vamos a ver o vamos a recordar la definición de producto vectorial que hemos visto en el capítulo 2, ¿ya? El producto vectorial era igual a ¿qué?
al producto de la magnitud de un vector por la magnitud de otro vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, ahora vamos a ver de que eso se cumple con esta magnitud que recibe el nombre de torque. Primero, entonces, voy a representar aquí una figura de forma arbitraria plana, ¿ya? Entonces, esta figura está encima de una superficie horizontal. Entonces, por el punto O, hacemos pasar un eje, de tal manera que este cuerpo puede girar en el sentido de las aguas o en sentido contrario. Si nosotros ahora aplicamos una fuerza en este punto A, también aplicamos una fuerza en el punto A, el cuerpo va a girar en el sentido de las aguas del reloj. Ahora, la distancia, fíjense, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto O, hasta el eje de giro, lo estamos representando con R y recibe el nombre de vector posición, ¿ya? Entonces, la distancia del eje al punto de aplicación de la fuerza recibe el nombre de vector posición y lo estamos representando con R. Ahora, fíjense que la línea de acción del vector R con la línea de acción del vector fuerza forman un ángulo θ. Ahora, si yo quiero calcular el torque que produce esta fuerza, ¿ya? Yo tengo que multiplicar la fuerza por su brazo de palanca. El brazo de palanca aquí lo estamos representando con esta V labial minúscula, ¿ya? Entonces, el brazo de palanca, hemos dicho, es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al eje de giro. Entonces, yo trazo una línea desde el punto B, B mayúscula, labial, hasta el punto O, hasta donde está el eje. Entonces, esta B representa el brazo de palanca. Entonces, el torque será igual a F por B, fuerza por brazo de palanca. Pero fíjense, aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo OBA, donde B viene a ser el lado opuesto de este triángulo, porque el ángulo θ está aquí. Y R, el vector posición, vendría a ser la hipotenusa, ¿ya? Si yo el punto A, fíjense, lo traigo aquí hasta que coincida con el punto B, en ese caso el brazo de palanca va a ser igual a R, igual al vector posición, pero no siempre R va a ser igual a B, ¿no? Entonces, en este caso, B será igual a ¿qué? A R, a la hipotenusa por el seno del ángulo θ. Entonces, tau, el torque, que es igual a F por B, será igual a F R seno de θ. Entonces, si nosotros recordamos el producto vectorial de los vectores R por F, era igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que forma R con F. Entonces, aquí estamos viendo que θ es el ángulo que forma R con F. Veamos aquí otro ejemplo. En un plano horizontal estoy representando yo el vector posición R y el vector fuerza F. El ángulo que forma R con F es θ. Si yo quiero encontrar el sentido del torque al multiplicar R por F, tengo que aplicar la regla de la mano derecha. Yo ya sé que el nuevo vector va a estar siempre en esta vertical, porque siempre va a ser perpendicular al plano que forma F con R. Y para saber el sentido, entonces en este caso, abrazo con mi mano este eje y extiendo hacia arriba el dedo pulgar. Por lo tanto, el tau, el torque o el nuevo vector siempre va a tener sentido positivo cuando yo multiplique R por F. Si yo multiplico F por R, entonces tengo que dar la vuelta a la mano y el torque va a estar apuntando hacia abajo, ¿ya? Bueno, también vamos a recordar que cuando nosotros representamos un vector en el espacio o en un eje de coordenadas X, Y, Z, ese vector tiene tres componentes. Entonces, aquí en la figura yo estoy representando el vector R y el vector F, ¿ya? Que forman un ángulo θ. Entonces, R va a tener tres componentes, X, Y y Z. Y F también va a tener tres componentes, Fx, Fy y Fz, ¿ya? Si nosotros queremos encontrar
el módulo del vector tau, que resulta de multiplicar el vector R por el vector F, podemos hacerlo utilizando el método de los determinantes. Caso contrario, tendría que multiplicar yo las tres componentes de R por las tres componentes de F. Pero ese método es muy tedioso, aparte que podemos cometer un error. Entonces, hemos visto en el capítulo 2 de vectores que podemos utilizar este método de los determinantes, armando una matriz de 3 por 3. Entonces, yo voy a multiplicar las tres componentes de R por las tres componentes de F utilizando determinantes. ¿Y qué es lo que hacíamos? Colocábamos en la primera fila los vectores unitarios, IJK. En la segunda fila, las componentes de R, X, Y, Z. Y en la tercera fila, las componentes de F, Fx y Fy. Entonces, eso significa de que este vector tau va a tener tres componentes. Una componente en la dirección X, que va a ser igual a YFZ menos ZFY. Otra componente en la dirección Y, tau sub Y, que será igual a ZFX menos XFZ. Y finalmente, una componente en el eje Z, que será igual a XFY menos YFX. En el caso particular de los problemas de estática, nosotros no vamos a trabajar en tres direcciones, ¿ya? Vamos a trabajar solamente en dos direcciones. Y más que todo, vamos a utilizar un eje de coordenadas X y Y. Por lo tanto, el vector que se obtenga siempre va a ser perpendicular al plano X y Y. Entonces, si nosotros representamos el vector R y el vector fuerza en un plano X y Y, no van a tener componentes en el eje Z. Entonces, ¿qué significa eso? Que este tau sub y este tau sub x va a ser igual a 0. Y solamente vamos a tener el tau z. ¿Por qué? Porque el nuevo vector tau, si es perpendicular al plano x y y, entonces siempre va a estar en el eje z, porque siempre va a ser perpendicular al plano que forman los dos vectores, ¿ya? Entonces, en vez de colocar tau sub z, vamos a colocar simplemente tau, que en este caso particular será igual a XFY menos YFX. ¿No? Entonces, si nosotros conocemos la coordenada X, la coordenada Y, la componente de la fuerza en la dirección Y la componente de la fuerza en la dirección X, entonces encontramos el torque. ¿Ya? Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de la línea de acción de la fuerza. ¿Ya? Las aplicaciones del cálculo de torque, como así, de los métodos que hemos visto, composición, descomposición, lo vamos a ver en la resolución de los problemas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a entrar a ver cómo se define el equilibrio estático de un cuerpo. ¿Ya? Consideremos, para definir el equilibrio estático de un cuerpo, voy a considerar yo un cuerpo de forma arbitraria. Este cuerpo tiene forma de huevo, digamos, ¿ya? Pero este cuerpo se encuentra sobre una superficie horizontal, digamos, sobre una mesa. Si nosotros a ese cuerpo lo aplicamos una sola fuerza, estoy hablando una sola fuerza F1, ese cuerpo va a tener dos tipos de movimiento. Un movimiento de traslación hacia la derecha y otro movimiento de rotación en el sentido de las aguas del reloj. Entonces, cuando se aplica una sola fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo no se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque va a estar moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, pero al mismo tiempo también va a estar girando. Entonces, cuando un cuerpo tiene movimiento de traslación y movimiento de rotación, no se encuentra en equilibrio. Ahora, cuando actúan varias fuerzas en forma simultánea sobre un cuerpo, los efectos de estas fuerzas se pueden compensar o se pueden equilibrar, dando como resultado que no exista ningún movimiento de traslación y ningún movimiento de rotación. Si un cuerpo no tiene ningún movimiento de rotación y ningún movimiento de traslación, se dice que ese cuerpo se encuentra en equilibrio estático. Este cuerpo amarillo en forma de huevo que está aquí en esta figurita se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento de traslación y tampoco tiene movimiento de rotación.
estas cuatro fuerzas se compensan, ¿ya? F1 y F2 se encuentran sobre la misma línea de acción. Tienen la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, F1 menos F2 es 0. La fuerza F3 y la fuerza F4 también se encuentran sobre la misma línea de acción, ¿ya? Entonces, si estas fuerzas F3 y F4 tienen la misma magnitud, pero tienen sentido contrario, también se van a anular. Si nosotros jalamos hacia la derecha horizontalmente con una fuerza de 50 newtons, pero jalamos también horizontalmente hacia la izquierda con la misma fuerza de 50 newtons, este cuerpo no se va a mover a la derecha y tampoco se va a mover a la izquierda. Tampoco se va a mover arriba y tampoco se va a mover abajo. Entonces, este cuerpo no tiene movimiento de traslación y no tiene movimiento de rotación. Por eso decimos que se encuentra en equilibrio estático. Ahora, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir con dos condiciones de equilibrio. Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, el cuerpo debe estar en reposo o debe tener movimiento rectilíneo con velocidad constante, ¿ya? Entonces, un cuerpo en reposo está en equilibrio estático. Un cuerpo que se mueve en línea recta con velocidad constante también está en equilibrio estático, ¿ya? Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, debe ser igual a 0. Por lo tanto, la resultante que viene a ser la sumatoria de todas las fuerzas también tiene que ser igual a 0. Segunda condición de equilibrio. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, el cuerpo no debe girar, es decir, no debe tener movimiento de rotación. Y si gira o si lo hace, debe hacerlo con velocidad constante. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de los torques de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, calculado respecto a un eje arbitrario, debe ser igual a 0. Cuando nosotros calculamos los torques que produce una fuerza, siempre tenemos que tener como referencia un eje de giro. Y ese eje lo escogemos arbitrariamente, tal como vamos a ver cuando empecemos a resolver los problemas de este capítulo. Veamos unos 3 ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de equilibrio estático, otro ejemplo de equilibrio de traslación y otro ejemplo de equilibrio de rotación, ¿ya? Esta figura, ¿ya?, se encuentra en equilibrio estático, ¿ya? ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones de equilibrio. Te das cuenta que esto es un disco o una esfera, ¿ya?, que puede girar respecto a un eje que pasa por el centro. Entonces, el eje de rotación es perpendicular a la figura y pasa por el centro del disco o por el centro de la esfera. Para ver si cumple la primera condición de equilibrio, ¿ya?, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Entonces, yo tengo, bien, siempre mantenemos signo positivo hacia arriba las fuerzas y negativo hacia abajo. Entonces, hacia arriba tengo F más F, 2F. Y hacia abajo tengo 2F. Entonces, 2F menos 2F es 0. Entonces, cumple la primera condición de equilibrio. Para que cumpla la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de torques debe ser igual a 0, ¿ya? Si es que una fuerza pasa por el eje de giro, como en este caso esta fuerza 2F, que pasa por el eje de giro, su brazo de palanca es 0. Entonces, la fuerza 2F no produce ningún torque. El torque va a ser 0. Ahora bien, fíjense que tengo ahora dos fuerzas hacia arriba, dos fuerzas F, una al lado izquierdo a una distancia L del eje de giro y otra fuerza al lado derecho F a una distancia L también del radio de giro, ¿ya? Esta fuerza del lado derecho va a producir un torque positivo F por L y esta fuerza de la izquierda va a producir un torque negativo que también va a ser F por L. Entonces, F por L menos F por L es 0, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo cumple con las dos condiciones,
decimos que se encuentra en equilibrio estático. Ahora, este cuerpo no se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque solamente cumple la primera condición y no cumple la segunda condición. ¿Por qué cumple la primera condición? Porque F menos F es cero. ¿Ya? ¿Y por qué no cumple la segunda condición? Porque la sumatoria de torques no va a ser igual a cero. Fíjense en la fuerza del lado izquierdo, va a hacer girar en el sentido de las aguas del reloj. Va a producir un torque negativo. La fuerza de la izquierda hacia abajo también va a producir una rotación en el sentido de las aguas del reloj. También vamos a tener un torque negativo. Entonces el torque va a ser ya menos 2LF. Por lo tanto, como no cumple la segunda condición de equilibrio, se dice que este cuerpo no se encuentra en equilibrio estático. Y finalmente, este otro cuerpo tampoco se encuentra en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque no cumple las dos condiciones de equilibrio. Este cuerpo no cumple la primera condición de equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas no es igual a cero. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, voy a tener 2F más F, 3F, diferente de cero. En cambio, la segunda condición se cumple. ¿Por qué? Porque la sumatoria de torques va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el torque FL, que produce la fuerza de la izquierda, va a ser igual al torque 2F por 1/2 de L. El 2 con el 2 se va. Entonces vamos a tener LF menos LF. Y por lo tanto, en este caso, el torque va a ser igual a cero. Entonces, resumiendo, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, debe cumplir las dos condiciones. ¿Ya? Si no cumple las dos condiciones, puede estar solamente en equilibrio de traslación o en equilibrio de rotación. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar ahora a ver qué es lo que entendemos por centro de gravedad. El centro de gravedad lo vamos a representar con las letras minúsculas CG. ¿Ya? El centro de gravedad de un cuerpo es aquel punto sobre el que nosotros consideramos que actúa la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. La fuerza gravitacional actúa sobre todas las partículas de un cuerpo. ¿Ya? Por esa razón, el peso total de un cuerpo es igual a la suma de los pesos de todas sus partículas. ¿Ya? Bueno, todos los cuerpos y todas las partículas que componen a un cuerpo son atraídas por la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en la superficie de la Tierra o muy cercanos a la superficie. Pero esa fuerza gravitacional también actúa sobre cada partícula que lo compone a un cuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar un cuerpo de forma arbitraria. Podría yo haber considerado una esfera, un cubo, un paralelepípedo, etcétera, etcétera. En este caso, yo estoy considerando un cuerpo hexagonal. Es una figura plana. Imagínense que yo tengo un pedazo de madera y yo lo he cortado así hexagonalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No ves? Bueno. Entonces, esta figura o este cuerpo está formado por millones de partículas y cada partícula es atraída por la fuerza gravitacional. Entonces, a manera de ejemplo, yo aquí estoy representando solamente 4 partículas. ¿Ya? Entonces, el peso de cada partícula, ¿ya?, será BW1, BW2, BW3, BW4. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada partícula es igual al peso de cada partícula. Por eso yo estoy representando aquí con BW1, BW2, BW3, BW4. Es decir, esos W son los pesos de cada partícula, pero al mismo tiempo es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre cada partícula. Entonces, si yo sumo los pesos de todas las partículas, lo que yo voy a tener es el peso total del cuerpo. Pero si nosotros queremos calcular el torque que produce la fuerza gravitacional o el peso de un cuerpo, entonces esa fuerza debe estar representada en un punto.
Y ese punto donde está representada esa fuerza gravitacional o el peso del cuerpo recibe el nombre de centro de gravedad. Entonces, para nosotros en este puntito está concentrado todo el peso de ese cuerpo. Y nosotros vamos a representar a ese peso de ese cuerpo con una sola fuerza, que en este caso es W. ¿Ya? Ahora, para calcular el torque total que produce el peso, tendríamos que sumar los torques que produce cada una de las partículas. ¿Ya? Si nosotros entonces sumamos los torques que producen cada una de las partículas, ese torque va a ser el torque total que está ejerciendo el peso del cuerpo. Entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Estoy representando yo este cuerpo en un eje de coordenadas X y Y. Y arbitrariamente estoy asumiendo que pasa un eje perpendicular a la figura por el punto O, por la intersección. Entonces, por el punto O pasa un eje de giro, ¿ya? De tal manera que el vector posición, ¿ya? Del W1 es X1, el vector posición de W2 es X2, el vector posición de W3 es X3. Si aquí en este punto representamos nosotros el centro de gravedad, entonces el vector posición del peso total lo estoy representando con XCG. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el torque total, tengo que multiplicar la fuerza que ejerce la Tierra sobre cada partícula, que es el peso de cada partícula, que lo estamos representando con W. Entonces, el torque total será igual a W1 por X1 más W2 por X2 más puntos suspensivos WN por XN. Como para encontrar el torque total, yo tengo que sumar las miles o el millón de partículas que compone un cuerpo, entonces simplemente escribo la sumatoria de los torques. Entonces el torque total va a ser igual a la sumatoria de los productos del peso de cada partícula por el vector posición de cada una. En este caso, el vector posición es igual al brazo de palanca. ¿Por qué? Porque es la distancia perpendicular de la línea de acción de cada fuerza vertical hasta el eje Y. ¿No ve? Entonces, esa distancia es hasta el punto O, que viene a ser la misma. ¿Por qué? Porque la línea de acción yo lo puedo prolongar hacia abajo. Entonces, lo prolongo la línea de acción del peso hacia abajo y la distancia de aquí hasta el eje es XG. O la distancia de W1 hasta el punto también es X1. ¿No? Bueno, entonces, si nosotros conocemos el peso total del cuerpo, y conocemos que el vector posición respecto al punto O respecto al eje de giro O, que es X eje, entonces el torque total también va a ser igual al peso total del cuerpo W por X eje. Y esto será igual a ¿qué? A W1 X1 más W2 X2 más W3 X3. Si de aquí despejamos X eje, fíjense, el X eje es el vector posición respecto al eje O en la dirección X, que también vendría a ser la componente X del centro de gravedad. ¿Ya? Por similitud, si nosotros hacemos girar 90 grados este cuerpo, podemos encontrar el vector posición YSG, que vendría a ser la coordenada Y del centro de gravedad. Si nosotros conocemos el valor de XE y conozco el valor de YSE, entonces yo puedo determinar con mucha exactitud dónde se encuentra el centro de gravedad de un determinado cuerpo. ¿Ya? Entonces, estas dos ecuaciones nos permiten calcular el centro de gravedad. Ahora, vamos a ver finalmente, para terminar este capítulo, las fuerzas de rozamiento. ¿Ya? Cuando la superficie de un cuerpo desliza sobre la superficie de otro cuerpo, se producen fuerzas de rozamiento paralelas a cada superficie. Ahora, la fuerza de rozamiento sobre cada cuerpo siempre es opuesta a la dirección de su movimiento respecto al otro. En el caso particular de estas cuatro figuritas, ¿ya? Se trata del movimiento de un bloque. En la primera figura, el bloque se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sobre el bloque actúa a la izquierda.
En la segunda figurita, el bloque se mueve hacia la izquierda, sobre una superficie horizontal. La fuerza de rozamiento sobre este bloque actúa hacia la derecha. Cuando el bloque esté subiendo por un plano inclinado, la fuerza de rozamiento actúa hacia abajo. Y cuando el bloque esté bajando por el plano inclinado, la fuerza de rozamiento actúa hacia arriba. Vamos a considerar ahora otro ejemplo para ver cómo actúan las fuerzas de rozamiento. Las fuerzas de rozamiento pueden actuar cuando un cuerpo está en reposo o también pueden actuar cuando un cuerpo está en movimiento, ¿ya? Para eso vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tengo yo una caja muy grande sobre una superficie horizontal en reposo. Por lo tanto, inicialmente esta caja está en equilibrio estático. ¿Por qué? Porque no se va a mover a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y tampoco va a girar. Consideremos una caja muy grande, ¿sí? Una caja, diremos, de unos 500 kilos, que difícilmente lo puedo alzar yo o lo puede alzar una persona, ¿no ve? 500 kilos no vamos a poder alzar, ¿no ve? Peor todavía un niño, ¿ya? Entonces, esta caja de 500 kilos está apoyada sobre una superficie horizontal. Si un niño lo empuja con una fuerza F a esta caja hacia la derecha, no va a lograr moverlo. ¿Por qué? Porque un niño no va a ejercer una fuerza mayor de 50 kilos, ¿no? Entonces, imposible que lo mueva la caja. Pero el momento que el niño ejerce la fuerza F hacia la derecha para moverse la caja, aparece o actúa una fuerza entre el contacto de las dos superficies, ¿ya? Esa fuerza recibe el nombre de fuerza estática, que lo vamos a representar con Fs. El cuerpo no está en movimiento, pero esta fuerza está actuando. ¿Y por qué no se mueve la caja hacia la derecha? Porque esta fuerza de rozamiento Fs es mucho mayor que la fuerza Fe, que la fuerza F que está ejerciendo el niño. Entonces, si nosotros queremos mover la caja hacia la derecha, esta fuerza F debe equilibrarse con Fs. El momento que se equilibre, recién va a empezar el movimiento. Entonces, seguramente que para mover esta caja de 500 kilos, necesitamos empujarlo entre 3 o 4 personas, mayores desde luego. ¿No? Entonces, si nosotros empujamos la caja y la caja empieza a moverse, deja de actuar esta fuerza de rozamiento estática Fs y aparece otra fuerza de rozamiento que recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinética o fuerza de rozamiento dinámica, que lo vamos a representar con Fk. Esta fuerza de rozamiento cinética o dinámica Fk es menor que la fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener el movimiento que sacar a un cuerpo de su estado de reposo. Si yo, digamos, en la avenida me planto con mi automóvil, solito no voy a poder empujar, pero me hago ayudar, digamos, con otra persona o con otras dos personas, y una vez de que el auto esté en movimiento, yo solo puedo mantener el movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es más pequeña que cuando estaba en reposo, ¿ya? Ahora, en la figura, fíjense, nosotros, aparte de esta fuerza que aplicamos y la fuerza de rozamiento, yo estoy representando otras dos fuerzas. Una fuerza vertical hacia arriba que recibe el nombre de normal, ¿ya? Esta fuerza normal es la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre la caja. Pero esta fuerza normal se equilibra con la fuerza gravitacional, es decir, con el peso del cuerpo. Como esta fuerza normal y el peso actúan sobre la misma línea de acción, entonces la normal es igual al peso o el peso es igual a la normal, ¿ya? Aquí lo mismo, aún el cuerpo se esté moviendo a la derecha o a la izquierda, siempre va a haber un equilibrio verticalmente. ¿Por qué? Porque el bloque no se va a levantar de la superficie, siempre va a estar apoyada a la superficie. Y esta fuerza normal recibe el nombre de normal porque es perpendicular a la superficie donde está apoyada la caja, ¿ya? Entonces siempre esta normal va a ser igual al peso. Ahora, estudios
experimentales llevados a cabo en laboratorio hace muchos años atrás, tanto por físicos, por mecánicos, por ingenieros, por científicos, ¿ya? Han demostrado que estas fuerzas de rozamiento, tanto la fuerza Fs como la fuerza Fk, son proporcionales a la normal. ¿Qué significa que Fs sea proporcional a la normal o Fk sea proporcional a la normal? Significa que el valor de la fuerza de rozamiento estática y el valor de la fuerza de rozamiento dinámica dependen del valor de n. Mientras mayor sea el valor de n, mayor la fuerza de rozamiento. Menor el valor de n, menor la fuerza de rozamiento. Entonces, como no era muy difícil determinar estas constantes de proporcionalidad, entonces los físicos, los ingenieros han logrado determinar estas constantes para diferentes superficies de contacto. Entonces, una vez de que han determinado en el laboratorio las constantes de proporcionalidad, los han representado con la letra griega mu. Mu sub s, que recibe el nombre de coeficiente de rozamiento estático, y mu sub k, que recibe el nombre de coeficiente de rozamiento cinético o dinámico, ¿ya? Los valores de estos coeficientes para muchas superficies de contacto se encuentran en las tablas de los libros de física o en las tablas de los libros de material, etcétera, etcétera. Nosotros podemos determinar con facilidad el coeficiente de rozamiento estático y cinético en el laboratorio, ¿ya? Hay una práctica que vamos a hacer para determinar el coeficiente de rozamiento entre un bloque de madera y una superficie de madera, ¿ya? Vamos a ver que eso es muy fácil, que lo vamos a hacer en el laboratorio, ¿ya? Ahora, estos coeficientes de rozamiento, tanto estático como cinético, dependen fundamentalmente de la naturaleza de las superficies de contacto. Si las superficies son rugosas, los coeficientes van a ser altos, ¿ya? En realidad, el valor del coeficiente de rozamiento oscila entre 0 y 1, pero hay algunos coeficientes de rozamiento negativos, algunos, pero hay también algunos coeficientes que pueden ser mayores que la unidad, 1,4, 1,5, ¿ya? Entonces, mientras más pulida sea la superficie, menor es el coeficiente de rozamiento. Nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida que llevamos todos los días, siempre vamos a ver diferentes aplicaciones del coeficiente de rozamiento. Estos coeficientes de rozamiento son ventajosos y son desventajosos. ¿Qué significa eso? Que a veces a nosotros nos conviene tener un coeficiente de rozamiento alto y a veces nos conviene tener un coeficiente de rozamiento bajo. Por ejemplo, si yo estoy en una carretera asfaltada en plena subida, si la carretera está mojada, entonces puede ser de que mis llantas patinen. Entonces, ¿qué yo requiero? Requiero un coeficiente de rozamiento elevado. ¿Para qué? Para que la llanta no patine y si estoy en una subida, peor todavía, me voy a ir para atrás, ¿no ven? Entonces, ahí necesitamos un coeficiente de rozamiento grande, ¿ya? Por ejemplo, una carretera de tierra tiene mayor coeficiente de rozamiento que una carretera asfaltada. Pero si nosotros nos entramos, digamos, en un bache donde hay barro, el coeficiente de rozamiento entre la llanta y el barro es bajísimo. Y por lo tanto no va a avanzar, la rueda va a patinar y no vamos a avanzar nunca, ¿no ven? En cambio, por decirle, en los motores de los automóviles, en las cajas, conviene que la fuerza de rozamiento o los coeficientes de rozamiento sean pequeñitos. ¿Para qué? Para que duren más las piezas y para que no se desgasten. Incluso para disminuir el coeficiente de rozamiento se coloca aceite. Ustedes saben que la caja va con aceite. Los engranajes están bañados de aceite, ¿no? Giran dentro del aceite. Y lo mismo, digamos, las piezas del motor, cigüeña, etcétera, 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 giran sumergidos en aceite. ¿Para qué? Para disminuir el coeficiente de rozamiento. Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con eso damos por terminada la explicación de este capítulo 3. Aquí voy a parar yo la grabación